¿cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una jornada en la cual dio un paso más, un debate más ha tenido este Congreso, esta Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley de presupuesto 2025, cumpliendo ya esta semana con 2 reuniones de comisión y esperando las convocatorias para la próxima semana como uno de los ejes y uno de los temas centrales que se discuten aquí en el Congreso Nacional. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando, siguiendo de cerca la discusión sobre el presupuesto educativo y también siguiendo de cerca las resoluciones de los distintos bloques del Congreso de la Nación respecto a sus conformaciones. Hay mucho movimiento, sin duda las novedades respecto al bloque radical, que en un momento vamos a estar hablando con algunos de los representantes de esta nueva bloque que se constituye, esta nueva extinción que se vuelve a construir. Recordemos que ya en el periodo anterior también hubo una fractura del bloque radical, estaba por un lado Evolución y por otro lado los bloques que respondían en una composición diferente a esta, podríamos decir, a los gobernadores o a los partidos a las representaciones provinciales de la UCR. En el nuevo gobierno de Javier Milei decidieron encarar este proceso unificados nuevamente, ¿no? Con la designación entonces de Rodrigo de Loredo como presidente de ese bloque, con Karina Banfi también como vicepresidenta, con Soledad Carrizo como secretaria parlamentaria, y después de un andar importante de más de 11 meses de la nueva gestión, finalmente, bueno, esta decisión de no poder continuar de manera unificada por criterios en las votaciones, ¿no? Y la cercanía con el gobierno nacional. Bueno, algunos dicen que la reunión que tuvo la Unión Cívica Radical, que ha participado en la jornada de ayer en la Casa de Gobierno, en el marco de la discusión por el presupuesto 2025, fue un poco el detonante, pero otros señalan que ya venían sucediendo diferentes hechos, diferentes posturas, crisis internas que de repente quedaban puertas hacia adentro del bloque, pero lo cierto es que se mostraban diferencias entre lo que pensaba un sector y lo que pensaba otro sector de la Unión Cívica Radical. A partir de ahora, cada uno por su lado, y habrá 12 diputados por un lado y 21 diputados por el otro. Sí, también la tramitación de los diputados del radicalismo que cambiaron su voto respecto al presupuesto universitario y cómo se tramitó esa discusión, ¿no? Si se quedaban adentro, si tienen que renunciar, si se tuvieron que ser expulsados, fue parte del detonante de esta situación que, bueno, venían tratando de canalizar con una unidad de criterio en las votaciones, en dar quórum o no dar quórum, pero las últimas sesiones y los 2 vetos presidenciales tensionaron más el vínculo. De hecho, bueno, vimos en algunas sesiones como sectores que hoy están representados en este nuevo grupo que se armó del radicalismo, habían dado quórum en algunas oportunidades o habían acompañado algunas iniciativas de otros bloques opositores y no a la totalidad, sobre todo a las autoridades del bloque radical. Claro, exactamente. Bueno, crisis y falta de liderazgo, consideró el diputado Pablo Juliano, flamante presidente del bloque Democracia para Siempre, que es el nuevo nombre que tiene el bloque, que sean los 12 diputados que se han ido del bloque de la Unión Cívica Radical, y esa falta de liderazgo lo hacen responsable directamente a el titular del radicalismo, al titular del bloque, a Rodrigo de Loredo. Nada tuvo que ver, no hubo injerencia de la Libertad Avanza, no hubo injerencia del oficialismo en esta fractura del radicalismo. Pura y netamente señalan como responsable a Rodrigo de Loredo. Veremos cómo sigue adelante, porque en la próxima sesión se va a hacer efectivo toda esta construcción diferencial dentro del bloque del radicalismo, pero mientras tanto el oficialismo avanza, tiene varias dictámenes ya. Ayer se hizo con 2 dictámenes importantes, varias resoluciones que someter a una discusión en el recinto. Veremos si antes de el mes de noviembre o los primeros días de noviembre se puede sesionar, ¿no? Porque se espera que a fines de noviembre sea el momento de debatir el presupuesto. Exactamente, y también ponen el pie en el acelerador con el tema privatización de Aerolíneas Argentinas. Hay reuniones por estas horas en esta Cámara de Diputados de la Nación. Es muy posible que convoquen a la Comisión de Transportes para la próxima semana, para el próximo día martes, y la intención del oficialismo, la intención en principio también de Pamela Verasay, la presidenta de la Comisión de Transportes, es dictaminar la próxima semana
tienen como base el proyecto del diputado Hernán Lombardi, ese como eje central. También hay un proyecto de Juan Manuel López y de la coalición cívica en el cual se discute la privatización de Aerolíneas Argentinas. Hay un decreto presidencial también que establece esa posibilidad. Pero además es un tema que en la reunión de estrategia parlamentaria, en la cual formó parte ayer la Unión Cívica Radical y que está conformada por La Libertad Avanza, el PRO y el MIT, se habló puntualmente también dentro de esta agenda acelerar los tiempos para el tratamiento de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Bueno, todo esto vamos a estar repasando junto con nuestros colegas, algunas notas que vamos a poder tener aquí en la Cámara de Diputados, pero primero vamos a ver cómo sigue en la Ciudad de Buenos Aires el clima. Está lloviendo, hoy día también muy tormentoso, con lluvias intermitentes. Vemos 17 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hubo una máxima de 20, máxima de 20, una mínima de 17 en el día de hoy, en estos momentos bien, como dijo Amanda, 17. Y para mañana viernes, ya para cerrar la semana, sigue la nube con lluvia. 12 de máxima, 15 de mínima. La temperatura, bueno, me parece al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Una 15 de máxima y 12 de mínima. De mínima, sí. Y va a levantar la temperatura para el sábado, que va a ser 11 de mínima, pero ya con sol 24 grados. Sol Ojalá, radiante. Sí, sé que un poco la ciudad y se pueda disfrutar del día. Puede que llegue a horas del mediodía ya a 24 grados la temperatura. Hoy todavía lluvia, mañana un poco más de lluvia, hay que venir con paraguas, así es, protegerse o mojarse un poco, que tampoco es tan grave porque tampoco hace tanto frío. Bueno, vamos a ampliar el equipo. Sí, aquí están nuestros colegas y compañeros. Antonio Ricovene, ¿cómo anda? Bienvenido, se lo extrañaba aquí en Pasos Perdidos. Amanda, Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para Fer también, lindo volver a estar acá. Bien. Y sí, con mucha información, comentábamos recién lo que implicó la ruptura del bloque radical a la espera también de, bueno, cómo se va a empezar a dar esa dinámica y un oficialismo que empieza también a ver cómo se empiezan a desgranar los distintos bloques después de reuniones que van convocando. Muy bien, veremos a ver qué es lo que ocurre ahí. Nos va a dar un detalle, un mapa para poder entender la interna radical que está complicada. Así es. Y cómo también eso se traduce en la Cámara de aquí al lado, la Cámara de Senadores, si va a haber alguna traspaso y toda la atención también a nivel nacional respecto al comité del radicalismo. También está Gonzalo Solabarrieta, que está con nosotros. Y le damos las buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, para ustedes, para Tony también, lógicamente, y a la espera de, bueno, ya lo que será la próxima semana con un cronograma de comisiones que espera tener a Presupuesto y Hacienda nuevamente como protagonista, pero en el medio toda esta interna del bloque de la Unión Cívica Radical. Y también hoy les he traído un tema bastante interesante que a veces de cerca puede tocar lo que significa la política, porque hoy en las redes sociales se ve mucho de lo que significan los pensamientos, los debates y sobre todo las informaciones. Bueno, cómo chequear la información, cómo darse cuenta que se está utilizando una imagen mezclada hecha con inteligencia artificial para generar una denominada fake news o una noticia falsa. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en un ratito. Perfecto, todo material para capacitarnos, sobre todo para que la gran ciudadanía que consume medios, nosotros estamos muy atravesados por esos debates sobre el chequeo de información, pero bueno, hay tanta proliferación también hoy de medios de comunicación y de plataformas sobre todo, que bueno... Principalmente para chequear la información tiene que ser veraz. Las fake news en las redes sociales. Sí, total, para eso el periodismo profesional también, exacto, ¿no? Muy importante. Tolo Zapaz estuvo hablando, participando del debate de presupuesto. Recordemos que esta semana hubo varios secretarios, no solamente estuvo hoy el secretario de Educación y subsecretarios de distintas áreas, entre ellos el de Política Universitaria, que también un intercambio bastante filoso, 4 horas largas de debate y mucha contrapunto, podríamos decir, entre los diputados de la oposición y los funcionarios. Más temprano, el día martes, estuvieron otros secretarios, la secretaria de Infancia, el secretario de Turismo. En ese contexto es que
Vamos a escuchar lo que decía la diputada Tolosa Paz, de Unión por la Patria, en representación de la provincia de Buenos Aires. A ver, primero creo que es muy importante esta área y la exposición de quienes llevan adelante la política social de la República Argentina, todo el Ministerio de Capital Humano. Bueno, hubiese sido muy interesante verla a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, pero sin embargo vino quienes lleva adelante las competencias del ex Ministerio de Desarrollo Social, Janina Lembo, y bueno, explicando prácticamente con buenas palabras, un buen discurso, todas las inconsistencias de este gobierno, ¿no? Que presenta un presupuesto de ajuste. Lo dijimos, el presupuesto en la Argentina tenía 20% del Producto Bruto Interno destinado al gasto primario, pasamos a tener un ajuste de 5 puntos del Producto Bruto Interno, y esos 5 puntos del producto que se achican de la inversión social, 2.3 tienen que ver con toda la política social, no solamente en materia de alimentación, ciencia y tecnología, trabajo, educación, salud. Todas esas competencias se ven claramente en una reducción. Nos cuentan el presidente y sus funcionarios las bondades de un gobierno que tiende la mano, que corta la intermediación. Miren, a mí no me lo pueden decir, fui ministra de esa cartera ministerial, fuimos parte del equipo que creó Tarjeta Alimentar con Daniel Arroyo, hoy diputado nacional, fuimos parte del equipo que desarrolló Alimentar Comunidad, dos programas muy importantes que los desarrollamos para justamente llegar a cada hogar y darle la libertad y la potencia a la madre o al padre para poder ir a comprar los alimentos para sus hijos. Esta economía que destruye la capacidad laboral tiene que tener como correlato un aumento en la inversión social, y esto no se ve en el presupuesto que elevó el propio presidente. Se aumentaron tarjeta alimentaria, aumentaron AUH, que es la asignación universal por hijo, pero quitaron y congelaron el programa Progresar y ajustaron todas las políticas alimentarias que antes se llevaban adelante, el Pro Huerta, la entrega de módulos, los focalizados y los programas de emergencia, que no vengan con el cuento de que van a ser generosos y solidarios y van a empezar a priorizar la inversión pública, porque no les creemos. Se duplicó la indigencia, se duplicó la pobreza en términos, digo, proporcionales. El 10 puntos de crecimiento de enero a junio es... Nunca en 40 años tuvimos un crecimiento tan exponencial de la pobreza en la Argentina como en este momento. Y lo digo siendo conscientes de que todos los gobiernos que fracasamos en materia económica tenemos aumento de pobreza e indigencia. Digo fracasamos porque cuando uno se va al gobierno y tiene más pobres que cuando entró, tiene que reconocer la falla de la política económica, que es el vector por excelencia para reordenar la vida en la sociedad. Javier Milei fracasa en su política económica, genera aumento de pobreza, genera aumento de indigencia, pero hay algo fundamentalmente que nosotros no hacíamos, que tenía que ver con seguir promoviendo un Estado que acompañara a las familias más vulnerables. Tuvimos 4 años de gobierno, cuando crecimos, siempre igual seguíamos sosteniendo la política social para aquellos que aún no conseguían en la Argentina trabajo. Hoy crece la desocupación, se destruye el salario real, se achican las asignaciones familiares. Otra de las preguntas que le hice al titular de la ANSES hace una semana. ¿Cómo puede ser que achiquen con la UH para el 2025 y que achiquen las asignaciones familiares? No alcanza con el cuento de que son buenos, porque no son buenos gobernando y porque son muy crueles a la hora del diseño de la política pública para los sectores más vulnerables. A ver, nosotros seguramente vamos a trabajar para un dictamen que esperaremos trabajarlo con otras bancadas, como venimos haciendo con jubilados, como hicimos con la quita de los fondos de la CIDE, como hicimos con el financiamiento educativo. Nos encontramos trabajando dictámenes para lograr la mayoría y poder llevar al recinto una discusión que nos permita ganar. Luego viene el presidente y veta, ¿no? Pero también creo que es el ejercicio democrático de saber que tenemos herramientas políticas para poder llevar adelante presupuestos que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo. En esta materia, el presupuesto nacional muestra para el 2025 más ajuste, aún más ajuste del que ya vive el pueblo argentino en todo este año. Podríamos haber estado 3 horas dialogando. Ajustaron en los niños, niñas y adolescentes porque quitaron toda la política alimentaria. Ajustaron sin duda en los adolescentes porque quitaron y congelaron las becas Progresar más el Conectar Igualdad. Ajustaron con la fórmula previsional llevándose puesta el ingreso de los jubilados y pensionados, y siguen ajustando quitándole las asignaciones familiares, le quitaron la movilidad. Eso fue capítulo de discusión con el titular de la ANSES. Todos los trabajadores perciben de parte de la ANSES sus asignaciones familiares. Están siendo realmente perjudicados los del tramo 1, trabajadores que cobran hasta 700.000 pesos. Los más pobres, los que están en blanco, a eso Javier Milei les viene haciendo un ajuste brutal de enero a la fecha, que es inconmensurable. Esta es la propuesta de Javier Milei y nosotros trabajaremos junto al resto de las bancadas para lograr una potencia en el dictamen que implique revisar las prioridades de este gobierno, que tiene un gran título. Son unos enormes ajustadores seriales sobre el dolor del pueblo argentino.
La reflexión sí. de la diputada Tolosa Paz en el contexto de este debate que se daba justamente de las políticas alimentarias. Se habló mucho el martes de políticas alimentarias, de cómo se va a trabajar para acercarle a los sectores más vulnerables un sustento, y también hoy se repitió un poco esta discusión respecto a la cuestión de las becas Progresar, que están dentro de la cartera de educación. Y bueno, y ahí estaban discutiendo los tres secretarios pertenecen al Ministerio de Capital Humano. Bueno, sin dudas es uno de los debates que más se esperó el tema de educación, por la trascendencia que ha tenido en los últimos días, las últimas semanas, por la situación universitaria, a tal modo que la discusión del presupuesto para el área educativa prácticamente giró en torno a las universidades. Sí, claro. Prácticamente, más allá de hablar de los distintos niveles y de la educación en general, básicamente los principales mensajes y cruces que hubo entre funcionarios y diputados nacionales de la oposición tuvieron que ver con la política universitaria, los fondos destinados a las universidades y el fondo para el año 2025, los presupuestos para el año 2025, teniendo en cuenta el reciente veto presidencial y el reciente también bloqueo que tuvo al rechazo al veto presidencial. Exactamente, hablaron mucho con el secretario de Políticas Universitarias, también estaba obviamente el secretario de Educación como parte y como miembro informante en definitiva del presupuesto para su cartera, de un detalle muy importante al principio, media hora haciendo uso de la palabra, después estuvo contestando bloques de preguntas, pero se centró sobre todo en los planes de alfabetización. Dijo que se va a profundizar el proceso de alfabetización, que va a ser transversal, que también se va a capacitar a los docentes, y en ese sentido adelantó que iban a empezar a pagar las capacitaciones docentes para focalizarlas, ¿no? Para que sea una manera también de incentivar la especificidad del aprendizaje y no la acumulación de distintos cursos. Bueno, no hubo cruces entre José Luis Espert y los diputados. Un poquitito nada más con Chipi Castillo, pero muy poco. Muy poco. Sí, por la cuestión de los tiempos, pero muy tranquilos todos. Pero fue una reunión que ahora estamos esperando conocer el cronograma para la próxima semana. Exacto, porque cuando terminó medio rápidamente, porque se quedaron más del tiempo pautado inicialmente, y las preguntas y las intervenciones eran intensas por parte de los diputados. Hablaron de muchos bloques distintos, focalizaron en muchos temas, criticaron mucho la suspensión del porcentaje que se tiene que destinar para el Producto Bruto Interno para la educación, y los funcionarios salieron bastante airosos contestando desde su perspectiva todo lo que pensaban hacer hacia adelante, pero bueno. Jorge Rizzotti, diputado de ex Unión Cívica Radical, ahora Democracia para siempre, que encabeza el diputado Juliano, el recientemente creado bloque político en esta Cámara de Diputados. El diputado Jorge Rizzotti de Jujuy decía lo siguiente. Importante que tengamos presupuesto primero, ¿no? O sea, que no volvamos a caer en la no sanción del presupuesto, la prórroga de presupuestos anteriores, porque eso no solo dificulta para nosotros los del interior el tema de las transferencias o los recursos para las provincias, sino fundamentalmente desde el Congreso el tema del control sobre la ejecución presupuestaria. Hoy en el debate del presupuesto en el que venimos llevando, hemos escuchado a muchos funcionarios, obviamente vienen a justificar el porqué en función a la política que ha establecido el presidente, cuál es el presupuesto que ellos estiman que es el necesario, lo cual son ellos quienes tienen la facultad, pero primero desde el lugar de la oposición, entender de que hay cuestiones en el presupuesto que me parece que hay que seguirla debatiendo, o por lo menos de no acceder a algunas modificaciones va a ser muy difícil acompañar puntualmente, más allá de la necesidad en lo que tendría que ser, y un adelanto, la aprobación en general de un presupuesto. También tenemos que hablar sobre las situaciones particulares de la provincia. Hoy en el presupuesto se ponen recortes hacia algunos gastos que van a incrementar recursos nacionales que no son distribuidos. Lo que planteamos es la distribución, casos puntuales de algunos fondos fiduciarios, el tema de la ley de bosque. También hay artículos que
refuerzan o quieren establecer, digamos, a través de la ley de presupuesto, por ejemplo, el tema de la determinación de la fórmula de actualización previsional, lo cual aquellos que hemos votado en contra seguiremos sosteniendo la misma idea. En el tema del debate universitario, compartimos la rendición de cuentas, pero tenemos que emplazar al Poder Ejecutivo Nacional en cuanto las universidades cumplan con las rendiciones de cuentas. De la misma manera también queremos que en el presupuesto conten y queden claros cuáles van a ser las demoras en las transferencias que tendrán que hacer a cada una de las universidades. Así que bueno, quedan, calculo yo, estaremos en 20, 25 días más de discusión, de debate, hasta poder, si es que esa es la fecha que establece el Ejecutivo, la mayoría, para que sea debatido en el recinto, ¿no? Entonces, me parece que más que el debate, que el reclamo es simplemente plantear desde una provincia como la nuestra, por ejemplo, de la provincia de Jujuy, en donde tiene deuda con la nación, que seguramente en el transcurso de los próximos meses vamos a estar cumpliendo, pero que tenemos crédito de la nación que la nación no ha cumplido. Entonces lo que planteamos en el presupuesto es frente a la atribución que tiene la nación, porque obviamente, digamos, todas las deudas que tiene la provincia están sujetas a la coparticipación, directamente te toma de la coparticipación, pero no te devuelve la plata que por consensos fiscales anteriores son derechos de la provincia. Entonces, desde ese lugar queremos también en el presupuesto que conste la obligación de la nación en hacer efectivo esos pagos. Y como te decía, digamos, en aquellos fondos, en el caso de la ley de bosque, que muchas veces son créditos que están en el presupuesto, pero que la nación no los ejecuta, como hay una subejecución en el caso puntual de los fondos de protección de bosques naturales. Lo que queremos es que haya una regla de ejecución trimestral, semestral, donde sean porcentajes que efectivamente se ejecuten. Y después nos preocupa en el tema puntual de los gastos discrecionales, esto en donde quedará facultado el Estado Nacional en función a los ingresos, cuáles puede recortar y cuáles no. Esos son los debates que me parece que faltan aún y que seguramente en la medida en que nos pongamos de acuerdo podemos resolverlo, ¿no? Bueno, ahí estaba Rizzotti, los debates que faltan, ¿no? Respecto a la discusión del presupuesto. Las semanas van avanzando. Estamos ya cerrando a una semana de terminar el mes de octubre. Exacto, y falta todavía toda la materia de salud, la materia sanitaria, que es un tema importante que tiene además su ministerio, ¿no? Estas son todas secretarías del Ministerio de Capital Humano, y el reclamo, como decían Antonio en el programa de recién, junto a José Di Mauro, que está la citación de Caputo, ¿no? Para que esté acá presente, sí, también, defendiendo el proyecto de presupuesto, en definitiva, que no vino en cuerpo presente. Claro. Hoy se habló también de presupuesto en Casa de Rosada. Sí, con los gobernadores. Es uno de los temas que tengamos en cuenta también, que es el primer presupuesto sin el Fondo Nacional de Incentivo Docente, sin el Fondo Compensador de Transporte, que solían ser las esferas donde se daba esa discusión respecto a cuánto iba a ser el subsidio que iban a recibir las provincias. Bueno, la eliminación directamente de esos fondos generó un cambio en la dinámica de la negociación y por eso vemos cómo los gobernadores empiezan a desfilar por Casa Rosada buscando no solamente esos fondos, sino alguna seguridad de que los vayan a recibir, que eso es lo que más preocupa, más allá de lo firmado en el pacto fiscal, que bueno, que se aprobó también por este Congreso, pero sí, es uno de los puntos más importantes para los gobiernos provinciales. También escuchábamos hace un rato con José la palabra de Lisandro Nieri, uno de los que se quedó en el otro bloque, que le cuesta muchas cosas ser opositor porque está de acuerdo con parte del rumbo que toma el gobierno, pero lo cierto es que al ver muchas de las políticas fiscales con las provincias, eligen tomar un poco de distancia. Hoy los gobernadores lo que le marcaron también al gobierno nacional, se reunieron con el presidente, con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, es que el planteo respecto a las obras públicas, el planteo de fondos específicos, bien como señala Tony, y lo que le recordaron que en el debate del presupuesto los gobernadores tienen injerencia en las discusiones y en la búsqueda de mayorías, en la construcción de mayorías. No solamente en la Cámara de Diputados, también esto tiene que pasar en el Senado, donde la relación es más directa y donde la negociación también se hace un poco compleja porque quedó también derogado un mecanismo para la cancelación de las deudas que tiene el Estado Nacional con las provincias por las cajas provinciales previsionales, que es uno de los principales fondos que adeudan y que requieren un acompañamiento del gobierno nacional porque son muy grandes los fondos que todavía no se han efectivizado. Y después otros conflictos que aparecen respecto a cajas en particular que el Estado transfería de manera automática y que fueron suspendidas, y las promesas, como bien decía Tony,
que muchas no se han cumplido y no saben muy bien los gobernadores cómo avanzar. El año que viene es un año electoral, Claro. se juegan muchas cosas. El gobierno de Javier Milei ratificará o no el acompañamiento popular y la composición de una Cámara de Diputados y de un Senado que puede ser más adverso o más amigable con la gestión de gobierno, porque son 9 las bancas que se ponen en juego. Vamos a hacer una pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos, y regresar enseguida para seguir hablando de estos temas, ¿sí? Y la agenda que tiene esta Cámara de Diputados ya para pensando en la próxima semana. Pausa, estamos como siempre por aquí, por DTV. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando un poco la actividad de estos días, también tratando de prever lo que será la semana próxima. Decías que se vienen algunos debates importantes. Sí, todavía exacto. no está claro cómo van a seguir con la discusión de la ley de hojarasca, que todavía no comenzó formalmente. Hay otros proyectos que siguen en debate y lo que decíamos, varios que tienen dictamen y que podrían llegar en una sesión no dentro de mucho tiempo a la Cámara de Diputados. En el radar del oficialismo, en el radar de la Casa Rosada, está la de sesionar prontamente en la Cámara de Diputados. La próxima semana podría ser una posibilidad. Habrá que ver si se avanza con el dictamen de Aerolíneas Argentinas, que es uno de los temas que le interesa al gobierno. Hay proyectos que pueden formar parte de una agenda de trabajo en el seno y en el pleno de la Cámara de Diputados, como puede ser el proyecto de ley de ficha limpia. Está el proyecto de ley de juicio por jurados, que también avanzó y que se ha firmado por unanimidad. Está el tema de aumentar penas para aquellos que cometan delitos de incendios forestales. Es decir que algunos temas hay para discutir. Veremos si los tiempos en la organización de esa sesión pueden llegar a darse para la próxima semana. La posterior ya es la primera semana de noviembre, donde hay un tema a nivel mundial, podríamos decir, excluyente, que son las elecciones en los Estados Unidos. Es verdad. Y que hay muchos invitados, muchos diputados que han sido invitados a viajar por distintas fundaciones, conmovedores internacionales, como participantes de lo que va a ser ese proceso electoral, y entonces eso también hace mirar muy de cerca y con lupa los números para el oficialismo respecto a la construcción de mayorías. Exactamente. Porque no es lo mismo poner en consideración un proyecto como la privatización de Aerolíneas Argentinas si no tiene a sus legisladores sentados en sus bancas y garantizándose 129 diputados. Exactamente, porque va a ser un tema que había sido aprobado en la Cámara de Diputados en su momento cuando fue la ley bases. De hecho, fue excluida la privatización de aerolíneas, principalmente por los senadores de la Patagonia, que tienen una incidencia muy diferencial en el Senado que en la Cámara de Diputados, asumiendo que la representación en el Senado es de 3 senadores por cada una de las provincias, una igualdad de representación, pero el peso específico que tienen los diputados de la Patagonia muy distantes de las grandes ciudades y las concentraciones urbanas por los vuelos y la conectividad que justamente Aerolíneas Argentinas garantiza. Veremos, Antonio, cómo se va a tramitar eso, ¿no? Porque puede pasar aquí en la Cámara de Diputados el proyecto, como sucedió con la ley base, pero veremos si pasa en Senado. Sí, en el Senado lo que puede llegar a ocurrir es nuevamente que se abran las negociaciones, algo que están queriendo evitar con el presupuesto, por eso estamos viendo la presencia de muchos de los representantes de la Cámara Alta, como Ezequiel Atauche, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, como Bartolomé Abdala, presidente provisional, siguiendo el debate del presupuesto acá en Diputados para, bueno, ir comentando un poco no solo lo que se está conversando en las jornadas informativas, de las cuales pueden asistir pero no participar, pero sí ir siguiendo de cerca esas conversaciones respecto a las modificaciones que puedan llegar a aparecer. Carmen Álvarez Rivero, la senadora del PRO por la provincia de Córdoba, hoy participó en la reunión de presupuesto en la cual estuvo el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Cerrando con lo que señalaba antes y los tiempos del Congreso y de la Cámara de Diputados para sesionar, podría ser recién una sesión para después de las elecciones de Estados Unidos, es decir, para la segunda semana del mes de noviembre. Y ahí es también lo que prevé el oficialismo, es poder dictaminar el presupuesto 2025 para llevarlo a fines de mes, entre el 26 y el 27 de noviembre, al recinto. Ver también cómo se va a tramitar esa sesión, que va a ser larga, va a ser compleja, y no va a ser tan sencilla por la cantidad de oradores. Sí, el otro día, por lo menos cuando tuve la oportunidad de tomar la palabra de distintos protagonistas, de distintos diputados, había ciertas coincidencias, sobre todo para aquellos bloques opositores, pero llamados dialoguistas, respecto a que este presupuesto iba a tener un cierto equilibrio, pero lógicamente que cada uno hacía referencia a tal vez un incremento en alguna de las áreas respectivas que tal vez afectan más a sus provincias, y al mismo tiempo hay otro tema importante que será cuál va a ser o cuáles van a ser los otros dictámenes, ¿no? Porque cuando escuchábamos recién la palabra de Victoria Tolosa Paz, ante la consulta de si Unión por la Patria
si ella tenía pensado justamente que el bloque iba a presentar un proyecto de presupuesto alternativo, así como también escuchamos la palabra aquí en este programa de Esteban Paulón, por ejemplo, de Encuentro Federal, de que se iba a presentar un proyecto propio, veremos si del socialismo, si de Encuentro Federal, pero lo cierto es ver si se van a unar los criterios de varios bloques opositores, o si se va a presentar un proyecto por lo que nos anticipaba, por lo menos, y dejaba abierta la puerta a Tolosa Paz para que se entienda que el proyecto del Poder Ejecutivo está claro, se está discutiendo, se está tratando de mejorar por parte de los diputados que exigen, que proponen, que debaten algunas mejoras, pero al mismo tiempo desde distintos bloques opositores pretenden presentar iniciativas. La pregunta es cuántos habrá, cuántos dictámenes alternativos habrá. Bueno, nos vamos rápidamente a la provincia de Corrientes. Ahí nos reciben el diputado del radicalismo, Manuel Aguirre. Le damos la bienvenida. Aquí lo saludamos Amanda Alma, Fernando Fraquel y todo el equipo desde el piso. ¿Cómo está, diputado? Pero lo escucho muy bajo. ¿Logra escucharnos? Muy bajo lo escucho a ustedes. Bueno. Si levantan... Bueno, no importa, seguimos. Intentaremos comunicarnos porque está débil la señal. Primero que nada, preguntarle, hay muchas discusiones respecto al presupuesto 2025, ¿qué fue observando? Usted fue uno de los defensores de la ampliación del presupuesto universitario. ¿Cómo vio la presentación de los secretarios en la semana que está concluyendo? Mire, en realidad el presupuesto está muy complicado, el presupuesto, porque hay temas que de mucha importancia, como por ejemplo el tema del descuento que le van a hacer a las provincias, son 6.000 millones de dólares, entre los cuales está mi provincia. Nosotros tenemos una deuda, mejor dicho, un crédito contra la nación de 150.000 millones de pesos, de que viene del producto de la jubilación, aquello que aportaron de la nación, pero que se jubilaron por la provincia, no son del tiempo de trabajo que tuvieron más en la provincia que en la nación. Eso nos debe 150.000 millones de pesos, y ni siquiera del gobierno de la provincia, sino son de los propios jubilados. Imagínense que si los jubilados tuvieran ese dinero, lo bien que lo vendrían a ellos, hoy más en estos tiempos difíciles. Otra de las cosas, el tema de las universidades, que nosotros, esto no puede ser igual o menos que el 24, porque la inflación que vamos a tener, algunos dicen el 67% el año que viene, otros dicen 40%, pero no importa, pero uno tiene que pensar de que el año que viene vamos a tener inflación y no puede ser que se eleve menos inclusive que este año que le corresponde a las universidades. ¿Qué tal, Aguirre? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá lo saluda Antonio Ricovene. Bueno, ahí leemos en el GRAF, Democracia para Siempre, a la hora de hablar con usted. Queríamos preguntarle principalmente, bueno, se conoció ya el nuevo nombre del bloque, ese que remitíamos recién, pero también no quería dejar de preguntarle, bueno, qué identidad van a buscar darle y finalmente, bueno, qué expectativas tienen de ahora en más con este nuevo espacio. La identidad lo tenemos con mucha claridad, somos de la Unión Cívica Radical, esto no hay duda. Segundo elemento. Bueno, falta ese nombre en el nombre del bloque, ¿no? ¿Cómo? Falta el nombre, algo que remita al radicalismo, claro. Sí, bueno, pero somos conocidos por la Unión Cívica Radical. Tenemos identidad propia. Segundo tema, la diferencia que vamos a tener es que nosotros tenemos un pensamiento muy amplio, vamos a conversar con todos y vamos a mirar fundamentalmente el objeto, si es para beneficio de todos los argentinos, no importa dónde venga, lo que importa es que se mejore. Y eso es este criterio que vamos a tener. No vamos a dejar de dialogar con todos los sectores que sean necesarios. Creemos que no podemos inclinarnos hacia un sector determinado, como lo está haciendo hoy una parte de la mesa del bloque nuestro, que era, en razón de que yo también soy de la mesa, pero lógicamente que no he participado en ninguna negociación y tampoco me interesaba. Así que vamos a trabajar con ese criterio. Esos son perfiles que vamos a tener del diálogo amplio, por eso hablamos de democracia, porque creemos que el poder está en el pueblo y el pueblo es el que nos da el poder a nosotros. Por eso le ponemos ese título. Y Aguirre, ¿qué va a pasar con el sello del Partido Radical? Porque entiendo que Martín Lustó, el presidente de la Comisión del Comité Nacional, y Gastón Manes de la Convención apoyan este nuevo espacio. Sí, mire, la formalidad para mí es importante, pero no ayuda mucho. A mí me importa más el contenido, el pensamiento, fundamentalmente los valores y los principios, los valores éticos que necesitamos, los principios
que la Unión Cívica Radical marcó, uno de ellos el tema del conocimiento. Usted sabe que antes de 1918 solamente determinadas personas podían estudiar, el resto no podían estudiar hasta que aparece Irigoyen. Por eso es que ese camino del medio del desarrollo de los valores que le dije recién, el de pensar de que queremos una sociedad que progrese, no queremos una sociedad que esté solamente para vivir en el estado en que está, creemos en una sociedad diferente y en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Por eso estamos convencidos de que muy pronto nuestro bloque va a fortalecerse mucho, porque quizás algunos legisladores que prenden otro espacio u otro, bloque puedan decir, en este lugar voy a encontrarme realmente como yo quiero y esto queremos hacerlo, así que eso es lo que vamos a trabajar. Diputado Aguirre, Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Entiendo que es muy reciente, ¿no?, la creación de este bloque de Democracia para Siempre, pero digo, ante las declaraciones de algunos diputados de bloques como por ejemplo Unión por la Patria, y según su percepción, digo, le consulto, ante la posibilidad de que se presente un proyecto de varios bloques respecto a lo que significa el presupuesto, es decir, otros dictámenes alternativos al del Poder Ejecutivo, ¿en qué condiciones estaría justamente esta división de la Unión Cívica Radical o este nuevo bloque justamente? ¿Estarían para acompañar, por ejemplo, un proyecto unificado con Unión por la Patria? ¿Entienden que la idea es mejorar el del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es su percepción en este sentido? Mire, ser ejecutivo o ser oficialista no significa que los proyectos sean perfectos. Si los proyectos son imperfectos, tenemos que tratar de perfeccionarlos. Nosotros vamos a trabajar esos proyectos que realmente son insuficientes y que no es útil para la sociedad. Y bueno, y si viene de Unión por la Patria, si viene del oficialismo, si viene de la línea federal, del bloque federal o del quien venga, no importa. Lo importante es que el presupuesto sea lo mejor posible y útil a la sociedad, aunque los presupuestos, usted sabe, es una imaginación que uno cree que hasta ahí va a gastar o hasta ahí va a invertir, pero no nunca, o casi nunca por lo menos he escuchado que, salvo algunas excepciones, que hayan logrado su objetivo dentro de ese presupuesto. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo nosotros seguramente. Manuel, sin dudas hay uno de los temas que el oficialismo lo va a querer discutir la próxima semana. El tema tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, la privatización. ¿Usted tiene opinión formada respecto a ese tema? Yo tengo opinión formada, pero yo pertenezco a un colectivo de legisladores que por ahora somos 12. Vamos a analizar primero entre nosotros y vamos a tomar una decisión. No te puedo dar, yo tengo mi opinión personal, pero no quiero dar una opinión personal porque no quiero incidir sobre nadie y tampoco quiero tomar decisiones que solo yo soy una parte de ese 12. Entonces, cuando nosotros nos ofendamos, ¿qué vamos a hacer? Seguramente que van a ser ustedes los primeros en enterarse porque prácticamente están trabajando con nosotros y nosotros con ustedes. Manuel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Gracias. Manuel Aguirre, diputado nacional de Democracia para Siempre por la provincia de Corrientes. Ahora Tony nos va a contar en estas placas que hizo del mapa, podríamos decir, el cuadro sinóptico para entender quiénes están en qué bloque y advirtiendo al diputado Aguirre la posibilidad de que se sumen otros diputados también del radicalismo que quedaron en el bloque original o incluso hacer nuevas alianzas con otros sectores que por ahí emanan del radicalismo, claro. Tienen nombres de partidos provinciales, pero tienen una tradición más cercana a ese partido centenario. Así que, Tony, somos todos oídos. Sí, así es. Lo cierto es que no quieren que haya ningún tipo de infiltrados de la Libertad Avanza, que es lo que lo llevó a alejarse. Pero sí, se confirmó que una docena de radicales han dejado el bloque que presidía Rodrigo de Loredo, el bloque Unión Cívica Radical. Están alineados con Martín Lustó y Facundo Manes, pensando que también, bueno, esto les permite tener lo que hablábamos recién con el diputado, la posibilidad del sello del partido, porque el presidente del Comité Nacional es Martín Lustó, el presidente de la Convención Radical es Gastón Manes, hermano del diputado Facundo Manes, y eso muestra también un desfase entre lo que ocurre en el Congreso de la Nación y lo que se ve afuera del Partido Radical. Vamos a pasar a la siguiente placa para empezar a analizar, bueno,
quiénes son los que quedaron en cada uno de estos dos lados del bloque que conocimos hace un ratito nomás, Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano. Sí, tenemos para... Ahí estamos. Bueno, decíamos el nuevo bloque, la decisión se tomó ayer por la tarde, una decisión que se venía trabajando tiempo atrás, una decisión que sinceramente a nadie puede sorprender. Hubo una reunión el martes por la tarde donde parecían haber paños fríos, pero hubo una declaración que terminó de hacer volar todo por los aires, que fue de Mariano Campero en el canal La Nación Más, donde dijo que si él tenía que elegir entre Javier Milei y Martín Lustó, iba a optar por el presidente de la Nación, Javier Milei, algo que generó un gigante malestar, no solamente en las filas radicales más lejanas a La Libertad Avanza, sino también en varios que estaban definiendo qué hacer y qué no. Bueno, terminaron finalmente avanzando en esta ruptura. Pasamos ahí a la siguiente placa para conocer un poco los rumores de las fracturas que se confirmaron tras esas negociaciones. Inicialmente se habría alcanzado este acuerdo que veníamos comentando porque la decisión era que cada uno de los subbloques ya divididos hacia adentro, pero manejara también un poco la conducción de lo que tenían que ver con sus propias propuestas, su propia agenda, pensando en no romper el bloque, porque recordemos un bloque que arrancó fragmentado en el inicio de la gestión de Javier Milei. Luego Rodrigo de Loredo surgió como un posible articulador de esas distintas posiciones para poder avanzar con esto. Los rebeldes, estos que 12, exigieron, bueno, una reorganización del bloque y nuevos cargos, algo que se les resistía desde el otro lado de la conducción. Esto ocurrió después de un acuerdo que pareció sí haberse calmado después de las distintas tensiones, como decíamos. Seguimos ahora para repasar también algunos de los nombres que tienen que ver para avanzar con... Pasemos a la siguiente placa, porque así vamos ya directo con los nombres, porque de un lado quedó Pablo Juliano como el presidente de este bloque, y a partir de eso, los distintos cargos que se conocieron. Quedó la diputada Colli como la secretaria parlamentaria. Está también Carla Carrizo como vicepresidenta. Colli como vicepresidenta y Carrizo como secretaria parlamentaria. Y recién ahí que hablábamos con él, quedó como secretario general del bloque. Bueno, los diputados radicales también programaron esa reunión a la Casa Rosada para conversar sobre el presupuesto. Este fue otro de los puntos cúlmines para la ruptura. Vimos ahí cómo Rodrigo de Loredo, junto con una comitiva donde también estaba Luis Picat, asistieron a esa reunión con diputados del PRO y de La Libertad Avanza, algo que también fue uno de los puntapiés disparadores para oficializar esta ruptura ayer miércoles por la tarde. Picat, que es uno de los diputados que votó acompañando al gobierno en la ratificación del veto por las universidades. Así es, lo mismo hizo con el veto de la movilidad jubilatoria, este diputado por Córdoba que hace bastante ya venía trabajando en sintonía con el gobierno con la presentación de estos distintos proyectos. Bueno, se vio esa imagen de diputados radicales con diputados del PRO y de La Libertad Avanza trabajando en conjunto en la Casa Rosada y generó un mayor malestar. Sin embargo, bueno, los diputados no asistieron a la reunión, igualmente fueron invitados, y destacábamos, ¿no?, esta participación de Luis Picat, que fue aún insistiendo con su expulsión del bloque, porque estos diputados hasta último momento lo que insistieron fue, bueno, quedarse ellos en el bloque y que se vayan los 5 que ellos denominaban infiltrados directamente de La Libertad Avanza dentro del bloque. Con estas insistencias igualmente no fueron suficientes. Incluso estos 5 diputados radicales insistieron también, redoblaron su apuesta pidiendo que se firme un petitorio diciendo que ninguno de los diputados radicales podía
votar algo que comprometa el déficit fiscal, podría votar algo que avance con más regulaciones y burocracia en el Estado, muy alineados con el discurso oficialista. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, decíamos que el nuevo bloque emitió el comunicado tras su separación y confirmaron su decisión por coherencia con el mandato de sus votantes. Ese fue el argumento que se esgrimió para armar este nuevo bloque de 12 diputados. Repasamos, ¿no? Coherencia con el mandato de sus votantes, prácticamente diciéndole a los diputados, a los 21 diputados que se quedaron con Rodrigo de Loredo, que no tenían esa coherencia con el mandato de sus votantes, en una chicana bastante fuerte. El apoyo del bloque a los vetos presidenciales, bueno, fue la razón clave que destapó esta olla, principalmente a lo que tiene que ver con el financiamiento universitario y al veto al aumento de los jubilados. Decíamos que el bloque de Rodrigo de Loredo quedó con 21 diputados y ahora vamos a hacer el repaso, si te parece, Aman, de los diputados que... los nombres. Eso es lo que nos faltó. Bueno, decíamos Aguirre, que lo tuvimos recién, Marcela Antola de Entre Ríos, Fernando Carvajal de Formosa, Carla Carrizo, que es de la ciudad de Buenos Aires, Mariela Coleta, Marcela Colli, Melina Giorgi, atención, de Puyaro, era uno de los nombres que estaba en duda a ver si iba a participar o no, Pablo Juliano como presidente, Facundo Manes como uno de los autores, el chaqueño Juan Carlos Polini, Jorge Risotti de Jujuy y Dania Tabela de la provincia de Buenos Aires, representando también a los sectores universitarios. O sea que los que representaban a Evolución Radical el año pasado se dividieron, quedaron unos de un lado y otros del otro, en esta nueva distinción que pasa por otro lado, por la cercanía o lejanía al Ejecutivo Nacional, principalmente, ¿no? Sí. Exacto. Y ahí también vemos un poco el rol de los gobernadores. De los gobernadores que tienen el sello del radicalismo. Dentro de los que son los 5 gobernadores que tienen el radicalismo, el único que jugó fuerte en esta interna fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, porque el gobernador del caso de Jorge Risotti, de la provincia de Jujuy, es más cercano al ex gobernador Gerardo Morales que al actual mandatario Sadir de la provincia de Jujuy. Y lo mismo que el caso de el Chaco, ¿no? Polini tiene un enfrentamiento político interno con el actual mandatario del Chaco. Es más, compitieron en internas y por muy escasa cantidad de votos perdió esa interna partidaria y perdió la posibilidad de ir por la gobernación, que finalmente el gobernador heredero es el actual mandatario que le ganó a Polini. Esas diferencias me parece que marcaron y hacen que Heredero no tenga una injerencia directa para con las decisiones que pueda adoptar Polini. Hay que decir que esta extinción del radicalismo va a tener un impacto directo en la constitución de los quórums, son bastantes. Sí, claro. En general tenían un trabajo muy orgánico entre todos los diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical respecto al quórum, daban bastante quórum para también acompañar al oficialismo en esas discusiones, sobre todo discusiones importantes, podemos pensar en presupuesto, ley de hojarasca, privatización de aerolíneas, todos debates que son estructurales, pero por otro lado, bueno, las votaciones suelen ser muy distintas entre este grupo de diputados que se fueron de el bloque oficial, podríamos decir, oficialista, le podríamos decir, el radicalismo oficialista. Claro. Bueno, lo manifestó el diputado Aguirre. Él tiene una opinión sobre aerolíneas argentinas, pero la opinión del bloque va a ser lo que van a llevar al recinto. Bien. Ese es un ejemplo. De eso vamos a hablar después de la pausa, Fer. Vamos a la pausa, seguimos siempre por aquí, por Diputados Televisión. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse,
pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Tiene amigos en la política?
Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una semana que estamos ya, todavía nos falta un día, ¿no? Pero digamos que en lo que tiene que ver con... ya pasó. Claro, con lo que tiene que ver con las discusiones que se dan en las comisiones, lo que vimos esta semana fue una segunda reunión del presupuesto 2025. Todavía no está diagramado lo que va a ser la próxima semana. Que se anticipaban varias reuniones más. Por lo menos, algunos estaban señalando que podía haber 3 reuniones. En, digamos, 3 días de reuniones de comisión. Podría ser martes, miércoles, jueves. Esa es una posibilidad. Por ahora en la agenda no está. Todavía no está en la agenda. Lo que tengo en la agenda es otra cosa. Tengo para el martes grupos de amistad con la República de Noruega. La Comisión de Previsión y Seguridad Social ya está convocada. El grupo de amistad con el Reino de Suecia y también la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso, que también, ayer hubo constitución de comisiones bicamerales también. Se van constituyendo, ahí también hay que constituir esa comisión bicameral. Hay que coordinar, ¿por qué? Porque en el medio está, por un lado, el presupuesto 2025. Por el otro lado, hay que coordinar en agenda para la próxima semana la discusión respecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos por el proyecto que modifica la regulación de los decretos de necesidad y urgencia. Ayer estuvo el procurador del Tesoro justamente Rodolfo Barra, y después los otros constitucionalistas y especialistas en derecho administrativo tuvieron posiciones diferentes. No todos coinciden en que hay que dejar tal cual la ley, hacen diferentes tipos de críticas, pero en general acompañan este espíritu de revisar una ley que ya va a cumplir dentro de poco 20 años, ¿no? Porque es el 2006, así que no ha tenido el efecto o ha tenido varias complicaciones, sobre todo el rol relevante que tiene el Parlamento aquí en la Cámara de Diputados y de Senados con esta definición de los DNU. Y que del 2006 a la fecha las diferentes oposiciones han cuestionado esa reglamentación. Exactamente, quieren revisarla en términos de plazos, en términos de injerencia y sobre todo quieren revisar esta dinámica de que para que deje de tener fuerza de ley un DNU tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Claro. Bueno, en ese armado de la agenda está esta discusión. Y por el otro lado, lo que señalábamos al principio, la convocatoria también a la Comisión de Transportes para discutir el tema Aerolíneas Argentinas. Es decir, que son varios temas, son temas que van a llevar varias horas de debate, varias horas de discusión y donde en muchos casos los mismos diputados participan de las mismas comisiones. Exacto. La Comisión de Transporte en el tema aerolíneas también estuvo presente la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, porque estuvieron discutiendo primero con los proyectos de los diputados nacionales, hubo varios encuentros, 2 encuentros finalmente se hicieron de esta comisión y no había ningún proyecto del Ejecutivo Nacional, es por eso que se emitió un decreto declarando sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas, que está amparado en el DNU 7023, linkeando los dos temas, ¿no? Porque ayer parte de la discusión que se dio fue eso, que había vigencia de alguno del DNU 7023 que habilitaba varias de las cuestiones que se estaban dando, entre ellos la reorganización de la AFIP y también la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas. Claro. Bueno, de ahí entonces va a tener que salir la agenda para la semana que viene, que repetimos, podría llegar a tener 3 reuniones de presupuesto y lo que estamos mencionando, la discusión por los DNU, la discusión por Aerolíneas Argentinas y otras discusiones que va a dar esta Cámara de Diputados de la Nación. En el caso de Aerolíneas, la base de la discusión es el proyecto del diputado del PRO, Hernán Lombardi. También está en la discusión
el proyecto de ley de aerolíneas, de privatización de aerolíneas de Juan Manuel López, hombre de la coalición cívica, acompañado por toda la bancada de los Lilitos en esta Cámara de Diputados de la Nación. Cambiemos de tema, Sí. Hablemos de lo que nos anticipó Gonza, tomemos lápiz y papel para tener en cuenta de qué se trata este proyecto, que lo que busca es orientar a las audiencias respecto o advertirles respecto sobre todo de la cantidad de falsa información que circula, que está maquillada en algún sentido de noticias, ¿no? Claro. Y en relación a eso nos trajo una placa, Gonza, con un montón de información. Exacto, Aman, porque es un tema de suma actualidad. Si nos ponemos a pensar lo que sucede, detrás mío vemos un pequeño lago con el fondo de la famosa torre de Disney World. Bueno, esta es una referencia, por ejemplo, de lo que ha sucedido hace muy poquito con el huracán Milton, que ha pasado justamente por los Estados Unidos de Norteamérica, y en donde lo que se pudo observar justamente es esta foto que tuvo muchísimos likes. Estamos hablando de 23.000 likes, por ejemplo, a lo que aparenta una inundación, por ejemplo, ¿no? Claro, el castillo de Disney, una castillo de tragedia Disney. mundial. Claro. Exactamente. Ahora, la pregunta es, nosotros vamos a suponer que estamos en lo que ahora llamamos scrollear, estamos navegando a través de las redes sociales y decimos, bueno, ¿qué es lo que sucede con esta información? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? Claro. Bueno, hay diferentes métodos justamente para poder comprobarlo. Hay una herramienta muy importante que la provee justamente Google, nada más y nada menos, y significa un pequeño icono que si nosotros hacemos clic en la parte del link, apretando una cámara podemos remarcar o un texto o una foto para justamente poder verificar, a ver, un aspecto, una parte que es uno de los tantos pasos de la investigación. Es esta foto, este texto, apareció en otras páginas, apareció en otros grupos, en otras redes sociales. Esta foto realmente existió, la sacó alguien. Bueno, ese es uno de los pasos dentro de la investigación. Perdón, siempre me acuerdo de la imagen del Papa con la camperota plateada, vestido de rapero. Exactamente. Bueno, pero hay que ir paso por paso. Por ejemplo, lo que nosotros podemos empezar es sabiendo qué es la desinformación. Bueno, dentro de lo que es la desinformación tenemos que hablar de contenidos falsos, engañosos o fuera de contexto que circulan por las redes sociales. Que también obviamente esto puede llegar a los medios tradicionales, que puede tener interacciones personales, entre otras cuestiones. Esto puede estar inventado, decíamos, o fuera de contexto. Los actores que la generan, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué nos motiva justamente a hacer esto? ¿Qué los motiva realmente? Bueno, acá podemos abrir un amplio abanico, ¿no? Por ejemplo, esto que puede llegar a ser a través de lo que puede ser un pago, una motivación económica, puede ser, por ejemplo, para perjudicar a otra persona. Bueno, motivos hay realmente muchísimos. Generar desinformación, que es uno de los puntos. Bueno, en el 2018, por ejemplo, el diputado Bruje había presentado una iniciativa para generar una comisión en donde justamente lo que se haga es apuntar a la desinformación. Este proyecto no ha tenido avance en las comisiones, lógicamente hablando de un proyecto del 2018, y actualmente el mismo diputado está trabajando, por ejemplo, en la modificación del artículo 139 del Código Penal, que refiere a esto de deformar, por ejemplo, una foto, cambiarle algún aspecto, insertar algún rostro. ¿Pero quieren ponerle condenas penales? Claro, exactamente. Por ejemplo, hay condenas de entre 4 a 8 años, por ejemplo, a quienes generen ese tipo de imágenes. Bueno, es un poco lo nuevo, la nueva legislación que va en torno a la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Hay un vacío legal ahí. El tema. Hay un vacío legal. Por lo menos en Argentina, no sé si en el mundo. Habrá que ver si en los antecedentes del diputado Brugge consiste y marca específicamente algún antecedente de legislación internacional. Y la plataforma, las relaciones, las responsabilidades que tienen las empresas que
son el canal de difusión de esa información falsa y según cuánto afecte a la ciudadanía, me imagino que tiene que ver. Claro, totalmente. Fíjense lo que dice el punto 3 de este artículo 139 ter. Dice, a quien genere, modifique videos, audio, rostro de personas, grabaciones de voz y escenarios ficticios con la intención de hacerles parecer como reales en el marco de un proceso electoral nacional, provincial o municipal. Incluye dentro de estas modificaciones y de las acciones que llevan a realizar este tipo de delitos, para lo que significa esta legislación, que aclaramos todavía no tiene la aprobación, no tiene su tratamiento en las comisiones, pero incluye lo que es la parte electoral, ¿no? Porque claramente lo que se puede llamar campaña sucia, algo que existe ya hace muchos años en la Argentina. Bueno, con esta imagen que teníamos de fondo, nos podemos ir rápidamente a la imagen anterior que veíamos, que es la de hay una aplicación a través de el sitio web de HIB Moderation, que lo que hace básicamente es, como vemos, darte porcentajes de cuánto contenido dentro de la imagen hay de inteligencia artificial. Son diferentes pasos que se pueden ir dando, es decir, lo que hay que nutrirse es de ver un contenido. En principio, leemos una noticia. Bueno, ¿cuántos otros medios, por ejemplo, publicaron esta noticia? ¿De dónde nació? ¿Cuánta influencia tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial dentro de las noticias, por ejemplo? Bueno, aquí apuntamos a ver, ahí estamos, lo vemos en pantalla. Por ejemplo, esta foto de Disney, hay dos maneras de comprobarlo. Una es la más natural, ver una imagen de Disney, de este palacio conocido, y vemos que, por ejemplo, le faltan las 2 torres de cada lado, es decir, 4, y lo comprobamos rápidamente. Pero quien no está en los detalles, abre esta aplicación. Para mí estaba igual, más o menos. Ahí vemos la imagen. Aquí es la imagen real. Vemos la imagen real y vemos las 2 torres a los costados. ¿Sí? Bueno, ahí, por ejemplo, es una manera orgánica de darse cuenta. Ahora, si volvemos aquí a la aplicación, vemos que en un 99,6% da chequeado que justamente esto está realizado a través de la inteligencia artificial. Que no se inundó, que nos quedemos tranquilos, que no esté inundado. Exactamente. Bueno, no se ha inundado. Esta noticia está salvo. Esta noticia corrió, por ejemplo, después de lo que pasó con el huracán Milton, y se hablaba de esto. Bueno, y acá en la Argentina, por ejemplo, sucedió lo de Liam Payne, el ex integrante de la banda One Direction, que en la Argentina se suicidó en un hotel ubicado en Palermo, y hubo una fake news que tuvo 75.000 me gustas respecto a una foto en la cual él estaría sentado en la ventana, y en realidad esa foto era de otro país. Exactamente. Bueno, para que tengamos en cuenta cuáles son las herramientas que pueden llegar a ayudarnos a detectar la información, y obviamente nosotros como periodistas esto es una herramienta más que fundamental, y de aquí en unos años tal vez estaremos hablando de otras tecnologías para poder chequear o no una información. Más trabajo para las audiencias, estar atentos. Me parece que está muy interesante este informe, me parece que es para repetirlo en cada tanto, ¿no? Porque, como dice Mirta Legrand, las audiencias se van renovando. Sí, además ayuda bastante a que uno está un poco más atento al momento de disfrutar o de informarse en las redes sociales, sobre todo. Hubo una actividad muy importante el día de ayer también, fuera de la actividad parlamentaria que vimos en las comisiones y transmitimos desde aquí, desde Diputados TV. Estamos viendo ahí está la imagen, al chaqueño Palavecino junto con varios diputados de la Nación y diputadas de distintos bloques, del oficialismo, de la oposición, que recibió un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento importante, la distinción más alta que da el Congreso Nacional por parte de esta Cámara de Diputados de la Nación, que es, y ahí está la palabra del presidente de la Cámara, ahí está el chaqueño Palavecino, y al lado del chaqueño Palavecino está la diputada Yolanda Vega, diputada de Innovación Federal. Ahí está el reconocimiento al chaqueño Palavecino, y la diputada, decimos, Yolanda Vega, que fue quien impulsó este reconocimiento. Yolanda, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes, gracias por la invitación, y la verdad que como salteña orgullosa de haber trabajado este proyecto de resolución en
la Cámara y que posteriormente avanzó hacia la Comisión de Cultura para que sacaran dictamen, ¿no? Los miembros de la Comisión de Cultura trabajaron sobre este dictamen y pudimos realizar en 2 meses este gran homenaje en los 40 años en la música del chaqueño palavecino. Claro, ahora le quería preguntar, el chaqueño está acostumbrado a estar en el escenario, está acostumbrado a estar delante de tanto público. ¿Cómo lo vio y lo notó usted? Delante o dentro del Parlamento Nacional, recibiendo esta distinción, recibiendo este reconocimiento, ¿no? Para mí fue un honor haberlo recibido y estar al lado de un artista de renombre, ¿no? Conocido en toda la Argentina y también que hizo trascender nuestra cultura a nivel internacional. El chaqueño es un ícono de la cultura argentina, de la música del Chaco salteño, y sinceramente orgullosa de haber estado a la par, sentada, y recibirlo y rendirle este homenaje tan merecido, ¿no? 40 años no es nada, el 40 aniversario desde sus primeros pasos en la música. Y tan especial, ¿no? Con su propia impronta, con su forma de hacer música, su voz que es tan original. Y bueno, un artista realmente con mayúsculas, y el chaqueño se merece esto y mucho más. Y otros diputados y diputadas también de la misma provincia acompañaron distintos bloques políticos, los veíamos participando también para dar su acompañamiento y estar presente, ¿no? Un poco como anfitriones de la casa. Así es, nos acompañó el presidente de la Cámara, el Martín Menem, y la presidenta de Bloque de Innovación Federal, sí, Pamela Caletti, que también es salteña, y los miembros de la Comisión de Cultura y diputados también de Innovación Federal que estuvieron acompañándonos. Y lo más importante también, que en este homenaje estaban presentes invitados especiales que la mayoría eran artistas de renombre, poetas, cantantes, músicos, payadores, de todo de la cultura nacional, de distintas provincias, gente que vino especialmente para este homenaje y rendirle este reconocimiento al chaqueño, porque realmente ha hecho del folclore argentino un ícono en la cultura argentina, porque fue generador de artistas, digo yo, ¿no? Él con su música logró de que muchos se sumaran a la música, y que muchos al folclore argentino, que por ahí no era en los jóvenes, no sé si hace unos años los jóvenes no eran tan seguidores del folclore, y desde que está el chaqueño encontramos adolescentes, jóvenes de todas las edades. El público del chaqueño es increíble, y en definitiva estamos todos los argentinos. Diputada, yo quería preguntarle, bueno, más allá de estos acercamientos culturales, quería preguntarle cómo están los acercamientos políticos con la provincia de Salta. Sabemos que se está discutiendo el presupuesto, donde hay temas que siguen con mucha atención, como los fondos para el transporte, qué va a ocurrir finalmente con eso, los fondos para la educación. ¿Cómo lo están viendo? Nosotros, como una provincia del interior de Salta, que estamos muy cerquita de la triple frontera, que decimos siempre, que limitamos con varios países, y que es un lugar muy estratégico, ¿no? Del norte argentino, y que tenemos muchísimas dificultades y diferencias. Siempre pregonamos el federalismo, siempre reclamamos de que somos Argentina, y de que la postergación en nuestra provincia de muchos años de desinversión, de obras, de no ser escuchados. Bueno, estamos haciendo lo posible desde nuestro lugar, hoy como funcionarios nacionales, de acercar posiciones y que de una vez por todas nos puedan escuchar. Nosotros en el norte argentino aún tenemos lugares donde no hay agua potable, donde no tenemos barrios, municipios enteros que no tienen cloaca, y eso significa el bienestar a la gente. No es una comodidad, sino el bienestar y la salud, y también las oportunidades, la igualdad de oportunidades que tenemos que darles a nuestros habitantes, a nuestros ciudadanos. Diputada, usted también forma parte de la Comisión de Obras Públicas. El tema de las obras públicas, de la inversión del Estado Nacional, es uno de los temas de tensión para la discusión del presupuesto.
¿Cómo cree que se va a poder canalizar esa discusión y qué espera que incorpore el Ejecutivo de los reclamos de las provincias? Bueno, como ustedes conocen que la mayoría de las veces el presidente dijo obra pública cero. Nosotros seguimos reclamando obra pública porque hay muchas obras inconclusas que quedaron en la provincia y que se deben acompañar para que se puedan finalizar, porque es una inversión muy importante y que por ahí hay obras que tienen un 80%, un 70% de avance o un 90% y que necesitamos que se finalice porque si no es una inversión desperdiciada y que no hoy nosotros no estamos para perder un centavo ni un peso de lo que se haya invertido y que se finalicen esas obras, que es un reclamo del gobernador y que acompañamos desde nuestra función. Pero también necesitamos que el gobierno nacional se ocupe de las rutas nacionales, que pueda acompañar a las gobernanzas, ¿no? de nuestros gobernadores con aquellas desigualdades que tenemos tan diferentes y tan distintos. Un habitante del norte argentino, de Salta, con un habitante de la ciudad, los subsidios que se retiraron, los subsidios al transporte, a los servicios públicos, hoy es imposible para un jubilado, imposible quizás para hasta un trabajador poder cumplir y con sus obligaciones, ¿no? Pagar su servicio. Y bueno, todo esto que se va a plantear ahora en el presupuesto, vamos a reclamar hasta último momento que se pueda tener en cuenta todos esos desequilibrios y esos desfasajes que todo este año nos ha generado la inflación, ¿no? Claro. Estamos muy cortos de tiempo, diputada, pero quería una breve reflexión de lo que ha escuchado, observado respecto al debate del presupuesto. Bueno, sí, el reclamo más intenso que se viene haciendo desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda es la inversión sobre todo en educación, que sabemos que no es un gasto, es una inversión porque es el futuro, el presente y el futuro de nuestros jóvenes y el presente y el futuro de los argentinos. También hemos escuchado con bastante acento el tema de la incorporación de obras para los distintos municipios, ¿no? Quizás el concepto que hoy se está dando al paralizar y decir no hay obras, de frenar, de detenernos, ¿no? Y queremos avanzar, queremos acompañar, que al gobierno nacional le vaya bien, pero también nos vaya bien a todos los argentinos, a todos los que esperan una mínima mejoría en su estándar de vida, al trabajador, a los docentes, al personal de la salud. Bueno, hay muchas cosas que plantear y recomponer y que estamos reclamando que en el presupuesto se puedan definir para que el año que viene, bueno, medianamente podamos tener un mínimo, una mínima luz de esperanza, ¿no? En el camino de que hoy la gente necesita. Yolanda, le agradecemos este ratito aquí en Diputados TV. Gracias por venirse hasta el estudio y por compartir su perspectiva. Seguramente le vamos a volver a convocar en cualquier momento porque quedan muchas discusiones todavía por delante y la provincia de Salta es bastante protagonista también de todos estos debates. Muchísimas gracias y a ustedes muy amables y bueno, muchos éxitos. Bueno, hasta cualquier momento. Y a seguir trayendo artistas como el Chaqueño Palavecino y tantos artistas que tiene la República Argentina, porque también esto, el Congreso le abre, ¿no? Las puertas a todos los artistas. Y en estos contextos tan difíciles, ¿no? Y acá también es de destacar a la Dirección de Cultura totalmente. de la Cámara de Diputados, que también trabaja incansablemente con ellos, con los diputados nacionales, para que cada artista tenga también su espacio en cada rinconcito que tiene el Congreso de la Nación. Nos vamos rápidamente. Gracias, Antonio. Un placer. Gracias, un placer, Gonza. gracias. Nos vemos mañana aquí en Pasos Perdidos. Gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión.